Muy buenas noches a todos amigos, saludos como siempre de Juan Gómez, bienvenidos una vez más a Nueva Dimensión. Esta noche me gustaría viajar con vosotros a través del tiempo, pero también hacia un país que incluso hoy en día mantiene cierto hermetismo. Es curioso porque es uno de los países claves en la geoestrategia mundial. De hecho, sin este país no se entendería absolutamente nada de lo que ahora mismo ocurre en el mundo, pero que al mismo tiempo, a pesar de ser conocido evidentemente por toda la población mundial, también guarda un tremendo hermetismo. Un hermetismo que llegó incluso a mantenerse en forma de telón que dicen que se fue poco a poco vislumbrando a través de él, pero fue denominado el telón de acero. Y ese telón ha ido, como digo, transparentándose cada vez más. Aunque es cierto que sus fronteras han ido cambiando a lo largo del tiempo, también han ido cambiando sus fronteras dedicadas al mundo del misterio. No sé si algunos de vosotros, seguro que sí, tuvierais cierta edad cuando en el año 1989 recordéis que en plena caída del sistema soviético, pues los informativos de medio mundo, incluido en España, a finales de septiembre de ese año se abrían con una extraña noticia que llegaba precisamente desde Rusia. En la localidad de Voronezh, al sureste de Moscú, varios niños aseguraban ver cómo un extraño aparato descendía en un parque de esa misma localidad. Decenas de niños que vieron con estupor cómo de ese artefacto salió lo que describieron como un extraño ser de gran altura que tenía 3 ojos, teniendo el ojo central un extraño movimiento que compararon al de un radar. Un ser con una extraña cabeza, muy pequeña en comparación con el resto del cuerpo, y una cabeza que parecía no poder moverse, como si no pudiera girar, como si su cuello estuviera rígido. Y de ese aparato, siguen describiendo los niños, aparecen otras 2 figuras más, y junto a ellas, lo que afirman que era una suerte de robot. Volodya Starev, que por aquel entonces tenía 12 años, afirmó lo siguiente: cuando salieron de la nave me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. 2 de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron me mareé, la cabeza me dolía y me daba vueltas. La historia seguramente muchos de vosotros la conocéis o quizá recordéis cómo salió en los informativos, ¿no? Y fue tremendamente impactante, ya no solo por estos hechos, como el supuesto episodio donde aseguran que este gigantesco ser lanzó una suerte de rayo o de luz contra uno de los niños que desapareció al instante para al cabo de unos minutos volver a aparecer. Todo realmente extraño, y la sorpresa fue máxima, puesto que el fenómeno ovni, y más con detalles tan alucinantes como este, nunca habían sido portada de los medios generalistas, más allá evidentemente de la mera anécdota. Pero esta vez era diferente, no solo por el hecho en sí, sino porque llegaba de un país del cual en Occidente pues existía un gran manto de secretismo, el denominado telón de acero, a través del cual dicen era imposible ver lo que ocurría. Claro, que de un país que resulta tan hermético de repente llegara esta noticia fue algo tremendo y muchos se preguntaron, ¿qué más cosas han sucedido allí y que jamás han salido a la luz? ¿Qué secretos respecto al fenómeno ovni guardarían las autoridades soviéticas que no habían sido desvelados? ¿Sabrían ellos algo que no se sabría en Occidente? ¿Tendrían documentos, entrevistas, imágenes, pruebas de que algo, quizá no humano, sobrevolara sus cielos? Comenzó la intriga y también la curiosidad, y permaneció a tal punto que hoy en día muchos se preguntan ¿cuáles han sido esos episodios ovni en la antigua Unión Soviética que quizás sigan en secreto? ¿Hay alguno realmente desconcertante y que nunca salió a la luz? Bien amigos, esta noche vamos a averiguarlo con una mujer que ha investigado este asunto, que ha rebuscado entre expedientes, entre documentos, declaraciones e investigaciones a las que ha podido acceder y que se guardaban celosamente en los archivos de la antigua Unión Soviética. Esta noche estaremos con Mercedes Pullman, soviética de nacimiento, quien junto con el diseñador gráfico Javier Domínguez Jadoga no solo van a explicar cuáles son esos casos alucinantes, sino que nos van a intentar poner imágenes sobre esos mismos casos. Atentos porque entre el secreto, la conspiración y la revelación estaremos viajando en la búsqueda de los ovnis de la URSS, de la antigua Unión Soviética.
Así comenzamos Nueva Dimensión, así que gracias a todos por estar ahí y también por apoyarnos en nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium. Como siempre, un capítulo especial para todos aquellos que queréis dar el salto y avanzar en territorios desconocidos. Ahora comenzamos los documentos, los sucesos extraños con ovnis en la antigua Unión Soviética, que son protagonistas y nos esperan con Mercedes Pullman y Javier Domínguez Jadoga. Vamos en su busca. El fenómeno ovni, los denominados WAPs, estos fenómenos aéreos no identificados, pues yo lo he de confesar, ¿no? Es uno de mis temas favoritos porque, como sabéis, ya no es solo un tema de unas extrañas luces en el cielo, sino que a lo largo de las décadas se han asociado a otro tipo de historias, incluidas teorías de la conspiración. Sobre todo cuando todos estos temas muchas veces se han llevado en secreto por parte de la mayoría de los países. Y quizá uno de los más herméticos, donde estoy seguro que gran cantidad de investigadores les gustaría bucear en sus documentos, fue la antigua Unión Soviética. Sus servicios de inteligencia también estaban muy al tanto de lo que surcaba o no sus cielos, sino que también estaban muy al tanto de todas esas cosas anómalas que iban incluso más allá de esa luz extraña que hacía en ocasiones movimientos imposibles. Y todo eso se llevó bajo un manto de secreto, aunque se documentaron, se registraron y se archivaron para el misterio. Y que en muchos casos, finalmente, lo que se ha podido desentrañar es absolutamente sorprendente. Y como seguramente sabéis, hay una persona que nació en la Unión Soviética, que incluso quiso pertenecer, creo que a la KGB, a los servicios de inteligencia soviéticos, y que lleva toda su vida buceando en informes, en archivos, en documentos de la extinta, como digo, Unión Soviética, para dar a conocer esos casos que fueron ocultados o silenciados, quién sabe, en su momento, y que tiene que ver con precisamente esto, con ovnis en la URSS. Y además, así es precisamente como se titula su último libro. Ha estado con nosotros en el programa, vuelve de nuevo Mercedes Pullman para hablarnos de ovnis en la URSS. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Nueva Dimensión una vez más. Hola Juan, pues muchas gracias por invitarme. Yo encantada en participar. Ya sabes que sobre ovnis puedo hablar horas y horas, no me canso. No te cansas, fenomenal. Así es como se titula tu último trabajo. Eres licenciada en Filología Rusa en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. En España te licencias en Antropología Social y Cultural. Te hemos visto de vez en cuando en Cuarto Milenio y ahora sacas un libro, este libro precisamente, ¿no? Has tenido que bucear en muchos, vamos a decir, documentos para sacar algunas de las informaciones que tenemos aquí en las manos. Muchísimos, además muchísimos, y sobre todo porque en Rusia hay muchísima documentación falsificada. O sea, ha llegado como, yo diría, como prensa sensacionalista sobre los fenómenos anómalos, sobre fenómenos ovni, y para llegar a la verdad cuesta muchísimo. O sea, a mí me costó muchísimo. De hecho, tengo una carpeta que pone ovni existe. Ya está. Y ahí están todos los casos recopilados. Pero claro, juntar todo y estructurarlo, pues se cuesta. Ahí está. Y también tenemos con nosotros pues a un auténtico maestro, ¿no? Sobre todo de las artes, bueno, no sé cómo describirlo, ¿no? Porque en realidad es todo un artista en el diseño. Fijaos bien, él es Javier Domínguez Jadoga, le hemos visto, le hemos puesto cara y hemos comprobado cuál es su trabajo en la serie de extraterrestres. Ellos están con nosotros en D-Max. Él es fotógrafo y formador en fotografía en Jadoga Photo Art, también responsable en bienales internacionales en Confederación Española de Fotografía, y además ha creado un libro que se llama Taxonomía ET, en donde hace precisamente eso, dibujar o plasmar aquello que ven los testigos, de lo cual no hay fotografía, no hay imagen, pero él lo consigue de forma extraordinaria. Javier Domínguez Jadoga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Juan. Encantado de estar aquí compartiendo espacio con vosotros y máxime hablando de ovnis, imagínate. Oye, yo fíjate que de Mercedes yo creo que sí conozco la historia, pero ¿de dónde te viene a ti el gusto por estos temas, por estos asuntos y sobre todo por el fenómeno ovni? Pues mira, Juan, concretamente yo creo que esto desde que nací, ¿no? Yo recuerdo perfectamente una película que se repetía en bucle en el salón
salón de casa desde pequeñito, que era Encuentros en la tercera fase, una maravillosa película de Steven Spielberg. Y bueno, como te digo, yo soy un apasionado de esa película que creo que he visto más de 100 veces sin exagerar. Y claro, mi madre, fíjate tú, para que comiera el niño, pues el niño era de mal comer de pequeño, ahora de mayor, como digo, prefieren que me regalen un traje a que me inviten a comer. Y es lo que te vengo a decir, ¿no? Automáticamente mi madre me ponía esa película y era como automáticamente el niño empezaba a comer, no daba la lata, no gritaba, no hacía ningún tipo de aspaviento, sino que me quedaba totalmente embelesado. Yo creo que de ahí, ¿no? Ese gusto por los objetos volantes, estos objetos volantes no identificados, estos WAPs, como bien decías al principio de esta entrevista. Y bueno, ya digo que creo que viene desde esos primeros años, y como digo, desde entonces pues mantengo esa afición, esa pasión. Y bueno, ahora también a través de la ilustración y de la fotografía, que nunca mejor dicho, como digo, son mis otras dos grandes pasiones. Ahí está, luego hablaremos de esas ilustraciones que has hecho para este trabajo, para estos ovnis en la URSS, pero hablamos con su autora, en este caso Mercedes Pullman. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo se viven estas cosas en la antigua Rusia? En la antigua Unión Soviética, lo que es ahora la actual Rusia. Esto de hablar de ovnis, ¿ahí es complicado sacar información, Mercedes? A ver, esto iba por temporadas. Habían temporadas que salían en la televisión pidiendo a los testigos que manden la información y habían temporadas que estaban prohibidas. Porque yo, por ejemplo, tengo las revistas en PDF de la ciencia donde se habla de los ovnis. Hasta que lo prohíbe y otra vez no se habla. Entonces es como intermitente. Era un fenómeno intermitente. Lo que pasa es que allí no llamaban platillos volantes o ovni. Allí llamaban los fenómenos aéreos. No, espera, los fenómenos anómalos aeroespacial. O sea, era como que algo que aparece en el espacio, pero no definían como un objeto volador no identificado. Entonces, claro, lo primero que estudiaban es su procedencia, que casi seguro que era natural o militar o producida por el humano, y después llegaba, si no encontraban explicación, entonces clasificaban como el fenómeno anómalo aeroespacial. ¿Y fue un asunto de Estado en la antigua Unión Soviética? Claro, tenían programa secreto que se llamaba Sitka, que se traduce red, y este programa secreto se dividía en dos partes. Se dividía del Ministerio de Defensa y el otro era de la Academia de las Ciencias de la URSS. Hay muy pocos documentos del Ministerio de Defensa, solo los casos más sonados, cuando en 83 saltaron todas las alarmas y estaban a punto de mandar de tirar un cohete nuclear, pero realmente lo que sí que hay más casos son de la Academia de las Ciencias, porque ellos iban recopilando, salieron en la tele pidiendo a los testigos, entonces ahí sí habían casos y han dicho que han investigado pues todos los casos que han entrado, han encontrado explicación, pero había 10% de casos que no han encontrado explicación. Entonces como dando pues ahí se queda, ¿sabes? Ahí está ese proyecto SETCA. Bueno, yo me imagino que has tenido que investigar, como decías antes, traducir muchos de los casos que planteas en este trabajo. Yo no sé si había, ahora supongo que la cosa ha cambiado, pero en esa época, en la antigua Unión Soviética, no sé si habría investigadores del fenómeno ovni tal como quizá puede haber o pudo haber en España o en otros países. ¿Había gente que iba en busca de estas cosas tan extrañas? Sí, claro. Además habían unos ufólogos reconocidos, sobre todo porque eran científicos. O sea, estaba Asasa. De hecho, con Asasa habló, por ejemplo, Vicente Juan Ballester Olmos. Ha tenido correspondencia con él. También estaba Félix Ziegel. Para mí, es el mayor investigador de la ex Unión Soviética, que ha aportado muchísimo. Tiene unos libros muy buenos porque él explicaba todos los fenómenos, o por lo menos intentaba explicar científicamente. Y viajaba sin parar y realmente es un referente. Era él y Migulen, que era el director del proyecto Sitka, lo que llevaban todo el peso de investigación OVNI, por lo menos lo de social, no los militares. Javier, una pregunta. A ti te llegan ciertos casos, ya no solo en este trabajo, en otros, te hemos visto también en televisión. Oye, ¿cómo es ese proceso en donde tienes que crear y hacer la imagen de aquello que se ha visto, que alguien ha visto, lo describe de la manera más pormenorizada posible,
pero al final cuando sale un resultado que es absolutamente imposible, ¿tú cómo te quedas? Y eso que lo creas tú. Mira, Juan, esto concretamente proviene de una necesidad, ¿no? Es decir, yo aquí tengo mi biblioteca aquí en casa, mi biblioteca ufológica, y siempre, claro, abría uno de esos libros de pequeño y yo siempre decía, ¿dónde están las fotografías? ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde están las ilustraciones, no? Ilustraciones, claro, siempre desde un corte realista, ¿verdad? Una perspectiva más realista, porque casi todo lo que había eran bocetos a mano alzada, hechos por el propio testigo minutos o horas o días después de ese encuentro, de ese avistamiento. Entonces, claro, había una necesidad, como te digo, de que la persona que viera ese libro, leyera el relato y aparte de eso, tuviera la oportunidad, como digo, de poder encontrar una imagen con la que se sintiese identificado y la cual le permitiera sumergirse de lleno en el caso y en el testimonio de esa persona, eso, como te digo, lo echaba muchísimo de menos. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezo a darle vueltas a todo esto. Como digo, yo soy muy aficionado a la fotografía, tenía un archivo fotográfico, pues fíjate, desde los 10 años, ¿no?, que llevo haciendo fotos, y casi todo lo que es, digamos, el 90% de mi trabajo son fotografías. Si lo que hago es una fotocomposición, luego aporto, por supuesto, un toque también estilo ilustración, ¿verdad? Como si fuera una imagen, una ilustración, y como digo, eso todo se mezcla dentro de la batidora. Aparte también utilizo mucho programas de esculpido 3D. Eso también para piezas que no tengo fotografiadas. ¿Qué te puedo decir? Los ovnis, por ejemplo, ¿verdad? Si necesito crear un platillo volante, un objeto concreto, ateniéndome a ese testimonio, al testigo, lo que vio, yo eso no lo tengo fotografiado. ¿Qué es lo que hago? O lo dibujo, hago una ilustración, o hoy día, aprovechando la tecnología, lo digital, me sumerjo en programas del tipo el que yo utilizo, ZBrush. Hay muchísimos más programas de edición 3D y lo que hago es dar forma, de alguna manera, un esculpido digital para obtener esa imagen. Como digo, ¿qué hago? Me meto en cada caso, en cuestión, lo que vamos a tratar, y además siempre buscando, como digo, un punto muy concreto, que es el hecho de atender los detalles. Eso yo creo que es algo que diferencia mi obra. Imagínate que esa persona, ese testigo, relata que eso ocurrió la noche tal de tal año. Yo me meto en internet y a través de los calendarios lunares busco la fase lunar que había en ese momento, porque a lo mejor te dice, estaba todo nublado, obviamente ahí no había luna, ¿no? Pero de cielo despejado, estrellado, y busco, dice, y había luna. Me busco incluso hasta ese detalle tan ínfimo que para muchos podría resultar, como digo, algo nimio, pero para mí es importante porque, de algún modo, como digo, atiendo a ese relato del testigo y lo que hago es dejarlo con el mayor número de detalles posible reflejado en esa imagen. Mercedes, traes muchos casos. Me gustaría que nos contaras alguno de ellos, y hay uno en concreto, el avistamiento de la aldea de, si lo digo bien, Strókino. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Sí. Bueno, allí la verdad es que es un caso apasionante porque realmente lo que presenció el ovni, el objeto, fue un físico, fue un científico que estando en su casa de campo, entonces salió del paseo y siempre donde estaban las casas de campo, después hay como unos bosques, ¿no?, en casi en mayoría de la URSS. Entonces él salió a pasear y vio un objeto luminoso y empezó a acercarse. Lo que sí que notó que cuando se acercaba, entonces le estaba dando como mucha tensión en la cabeza y llegó un momento que se sintió tan mal que retrocedió para atrás. Entonces, claro, él decía, bueno, puede ser que son las frecuencias bajas que afectan el estado de la persona. Claro, él estaba pensando como un físico y entonces buscando la explicación. Volvió a casa. Después otra vez volvió y estaba ahí. Entonces cuando volvió a Moscú al Instituto de Investigación, él no podía decir, porque en la Unión Soviética tú no podías, y dice, bueno, he visto un ovni, además he tenido un encuentro cercano, te vas al manicomio, o sea, directamente. Entonces, claro, para no hacer esto, él empezó a decir que tenían que ir a probar unos aparatos de mediciones y pues tenían que probar y dice, pues vamos para allá. Y cuando fueron ahí, sí que han visto, además, fueron hasta zahoríes, porque ahí es que, a ver, ahí por ejemplo, ser zahorí o algo de parapsicología es ciencia,
en la Unión Soviética nunca definieron algo de pseudociencia. Es más, ahora lo definen así, pero antes para ellos todo era ciencia. Entonces fueron, midieron y claro, y él además tiene las muestras que encontró ahí de unas bolitas, o sea, y en el libro además sale la fotografía del testigo con estas bolitas, y este caso se ha investigado mucho. Entonces, claro, hay datos y hay informes que si no demuestran la existencia ovni, demuestra que ha pasado algo extraño y que viene desde el espacio. Entonces, por esto me gusta este caso y por esto he incluido en el libro. Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez. Javier, veo tus ilustraciones en este trabajo. Estoy viendo una en concreto que dice: seres gigantescos y delgados ataviados con falda. El color de su piel y su falda se invertía. Tú cuando escuchas esta, o bueno, cuando te describen, en este caso Mercedes, pues esta descripción, bueno, ¿cómo te quedas? Precisamente tal como se puede quedar cualquiera, ¿no? Cuando le cuentan algo así. Yo me enamoré de este caso y tengo que decir que desconocía el mismo, la verdad. No tenía ni siquiera ninguna información aquí en casa, en la biblioteca, como te decía, ni en los archivos. Y bueno, yo me quedé alucinado. Ya no solamente por lo de la falda, sino también por un detalle muy concreto que Mercedes me comentaba mucho, que eran los ojos, el color de los ojos de estos seres, que era rosado. Es decir, algo totalmente inaudito. Podría haber sido rojo, podría haber sido naranja, no, eran de color rosa. Y como bien decías, los seres, como digo, parecía que invertían el color de la falda y de lo que era el cuerpo, el color de la piel, ¿no? Es decir, la piel negra, falda blanca, y luego invertían esos colores, la falda se volvía negra y la piel de color blanca. Algo totalmente alucinante. Yo me imaginaba, ahí verás en el libro, aparece esa imagen de esos niños, ¿no? Esos pioneros que estaban en ese campamento, mirando allá arriba a la colina cuando aparecen esos 4 seres ataviados de esa manera tan característica, tan particular, con esos ojos rojos. Y lo que decía anteriormente, el detalle de la luna, como estás viendo ahí también, que está en su fase concreta para ese día. Es decir, un caso impresionante el de Turgay, el del año 79 en el campamento de Berezka. Sí, la verdad que sí, que además de los más curiosos. Cuéntanos un poquito, Mercedes, ¿qué es lo que ocurrió en este caso? Porque Jadoga nos ha puesto un poco sobre la pista, sí, esos niños, esos seres humanoides, pero danos contexto a todo esto. A ver, es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo contagié a Jadoga y yo te decía... Tengo un caso, que digo, yo ahí no sé qué decir, ahí tenían que haber venido, ¿sabes? Porque es que si no, es imposible. Entonces, claro, por ejemplo, a ver, es caso de un campamento de los pioneros. Y los pioneros muchas veces salían de paseo, salían a hacer unas caminatas, y el 26 de junio de 1979, pues salieron unos 20 niños entre 11 y 13 años, acompañados por su monitora, porque hay testigos mayores que han confirmado lo que han visto. Y entonces fueron, ahora esto se llama Uiza Colina, es como la colina calva, porque ahí aterrizó el ovni. Y salieron unos seres muy delgados, muy finos, con ojos rosa. Entonces, claro, los niños se asustaron y empezaron a correr hacia el campamento. Y los humanoides le estaban persiguiendo, pero dicen que como iban tan lento no alcanzaban. Y cuando los niños entraron en el campamento, los humanoides se han parado, no cruzaron la línea. Aunque después dice que sí, que lo han visto, las pisadas alrededor del comedor por todo el campamento, por una parte del campamento. Entonces, claro, cuando dices que son solo niños, no, habían mayores, pero ahí no se terminó la cosa, porque por la tarde, cuando fueron a hacer una hoguera, que era muy típico, hacer una hoguera y contar al lado de la hoguera, contar historias, pues vieron a los humanoides a lo lejos y vieron que uno se sentó en una silla. Y esto es lo curioso. Y lo curioso es que cuando... ¿cómo se dio a conocer este caso? Porque una de las niñas que estaba en campamento era la hija del comisario de policía. Y entonces, claro, cuando le llamó a papá y ella lo ha contado qué es lo que ha pasado, entonces, claro, allí llegaron militares, policías, llegaron todos. De hecho, militares ponían los zancos para que los niños les dijeran si andaban así los humanoides. Esto nunca he visto. O sea, que un militar empieza a hacer el payaso para comprobar si esto es verdad,
O sea, entonces ahí había algo. Y cuando llegó la comisión de investigación, lo que más me llamó la atención que dicen que donde estaba la silla, donde se estaba uno de los humanoides, y tú te imaginas tan delgaditos, la profundidad de la huella que dejó la silla, los científicos han dicho que tenía que pesar unos 300 kilos. Caray. Por la profundidad. Entonces, claro, y ahora, por ejemplo, la lista de colina ahora se llama la colina de los extraterrestres. Y hasta hoy van ahí, cuando pasan, dicen, la colina de los extraterrestres. Qué tremendo, qué alucinante son las historias que nos encontramos en estos ovnis en la URSS con Mercedes Pullman y también con las ilustraciones alucinantes de nada más y nada menos que de Javier Domínguez Jadoga. Javier, tengo otra ilustración. Es un personaje que mira directamente, personaje con una cara, pálida, blanquecina, con pelo lacio, largo, y dice: entidad femenina procedente de la estrella Sirio y descrita por Nikolai Fedorovich tras visitarle en su dormitorio. Tú te encuentras con este caso, intentas hacer una recreación de este personaje y a mí me parece, ciertamente inquietante. Así es, imagínate esa mirada, ¿no?, en la habitación, toparte con esa entidad. Y sí, la verdad, es un retrato robot, ¿no?, como el del resto de seres que, como bien comentabas anteriormente en la entrevista, en esa taxonomía ET vengo recopilando, ¿verdad? Es decir, seres que, como digo, lo único que tenemos es un boceto abuela pluma, un boceto muy sencillo por parte del testigo, y bueno, el testimonio de ¿verdad? Es decir, con la descripción concreta. Aquí, como estás viendo, sí, es una persona además que es muy humana, ¿no? Es un ser muy humano, una entidad muy humana. Es un ser totalmente antropomorfo, con un rostro muy humano, como estamos comentando. No es el típico extraterrestre como el que estábamos comentando hace un momento. Ese ser delgado, estrechito, de piel oscura, que se cambiaba, se tornaba blanco, ¿verdad? En algún momento de esa visión que tuvieron esos niños, sino que, como decimos, es un ser que, viéndolo de cerca, podríamos incluso decir que es familiar, ¿no? Podría resultarnos familiar. Obviamente, la mirada inquietante, el rostro y sobre todo el cráneo, ¿no? La parte del cráneo un poco más alargada de la cuenta, tal como describía este señor Fedorovich. Y bueno, como decía, intentando siempre eso, que ese retrato robot, tal como nos describe el testigo de cada uno de estos casos, sea lo más de acorde posible al testimonio. Eso para mí, como decía anteriormente, muy importante, que sea fidedigno. ¿Por qué? Porque al final este documento pues quedará para el resto, para los anales, ¿no?, de la historia de la ufología. Los libros que tenemos hoy día, como decía anteriormente, libros hasta la fecha, rara vez recrean de este modo tan detallado y tan realista los casos, los humanoides, los platillos, todo eso, Juan. Y yo, como digo, para mí era una necesidad, como dije anteriormente. Es importante, como digo, que se siga recreando este tipo de casos. Yo tengo varios proyectos ahí en el tintero que algún momento quisiera darle forma. Uno de ellos que puedo adelantar, pues sería como la taxonomía ET, pero más bien sería un catálogo de platillos volantes. Es decir, algo totalmente genuino, diferente y interesante, que espero que en algún momento pueda ver la luz. Caray, porque es curioso y sorprendente, ¿no? Por fin le podemos poner, cara, nunca mejor dicho, a estos personajes. Por cierto, Mercedes, esto ocurre en el año 1991 en Chernóbil, después de lo que ocurrió con la central nuclear. ¿Quizá tuviera algo que ver lo que le ocurrió a este hombre en su dormitorio o no? A ver, todo podía ocurrir. Es que en aquel momento en la Unión Soviética pasaban cosas muy raras, ¿sabes? Entonces, claro, todo lo que pasó en Chernóbil, todo lo que pasó, de hecho, yo creo que allí hay pues todo un capítulo de encuentros cercanos y son alucinantes. O sea, son tan pintorescos o tan extravagantes que dice que tiene que ser verdad. O sea, lo han visto esto. Entonces, claro, cuando se habla de visitantes de dormitorio o que les curan o que viajan a un país que se llama Pikran, o sea, en otro planeta, y que el hombre te dibuja, o cuando se edita un libro de 2 líneas porque los extraterrestres estaban mandando los poemas asegurando que el ser humano entiende mejor la poesía que la prosa, y dice, bueno, como no sé, ¿sabes? Entonces, claro, hay tantas cosas, y en Chernóbil pues, podría haber pasado de todo.
es que ahí estaba muriendo la gente. Entonces, claro, esto de que se paró ahí un ovni para reducir la radioactividad también es importante, porque ha reducido la radioactividad en 3 veces. Cuéntanos, Entonces, sí, cuéntanos esto, porque me estás dejando sorprendido. sí, Cuéntanos esto, un ovni que reduce... A ver, explícanos. sí, a ver, cuando sucedió todo esto en Chernóbil, entonces, claro, llamaron a dosimetristas y ellos cuando estaban acercándose al reactor, lo que han visto, dicen, no, vamos a volver. Pero antes de volver a por trajes especiales, midieron la reactividad y daba 3000 Röntgen. Entonces, cuando ellos ya bien vestidos vuelven, observan que hay un ovni sobre el reactor con un haz de luz. Entonces, claro, cuando vieron, dicen que estaba el ovni suspendido un instante y empezaron a medir la radioactividad y bajó a 800. Entonces, claro, son los trabajadores que trabajan todo el rato midiendo radioactividad. O sea, error, no puede haber error en este caso. Entonces, claro, ellos aseguran, porque claro, yo en el libro describo mucho más detallado. Entonces, ellos aseguran que, o sea, esto es lo que salvó a muchas vidas, este ovni. Hay algo que me ha llamado la atención. Has dicho antes, encuentros con seres que curan. ¿Puede ser? Sí, sí. Además, hay casos que cuando, por ejemplo, cuando hay un infarto lo curan y el corazón se queda bien. Después hay otros casos cuando, por ejemplo, es que habían varios. El riñón, que no tenían riñón porque le han extirpado el riñón, vivía con uno, pues apareció el riñón después de la visita de los extraterrestres. Entonces, claro, hay esos casos que dices, pero bueno, no sé, hasta te volvieron a la virginidad. Porque primero le han violado, ella se quedó embarazada, le han quitado al niño y después le han devuelto su virginidad. Ojo. Bueno, y Entonces, claro, todos estos casos están dentro de los archivos de la antigua Unión Soviética. Sí. Bueno, tremendo. Y hay más, o sea, porque si no, este libro sería interminante. Y si no, yo estaría, Jadoga, dibújame esto. De hecho, me encantó trabajar con Jadoga, porque claro, él vio lo que me apasionaba y cogió lo que apasionaba a él y lo que me apasionaba a mí. Entonces han salido como ilustraciones muy llamativas, o sea, con sentimiento. O sea, por ejemplo, cuando aparece el caso Bielowska, allí se ve que es mi caso preferido, ¿sabes? Porque hay mucha tensión en este caso. O sea, cosas así. Oye, cuéntanos, Javier, ¿cómo ha sido trabajar con Mercedes en este reto? Bueno, yo no tuve duda en ningún momento de aceptar el reto, Juan. Hablaba con ella, recuerdo yo, en ese encuentro que tuvimos, ¿verdad, Mercedes, allí en Madrid? Sí. En un congreso precisamente de Año Cero. Y almorzando estábamos comiendo y comentamos eso. Javier, pues yo tengo esta documentación, tengo esta información que te podríamos dar forma. Digo, bueno, pues a mí me encantaría, la verdad, porque además es que la ufología soviética a mí me llama la atención desde muy pequeñín y precisamente con un caso concreto, como ella sabe, que es mi caso fetiche, que es el caso Voronezh. Que ella después me lo tira por tierra porque, claro, le da la vuelta y dice, Javier, esto no fue así tal como decían, pero claro, para mí, como digo, es casi el caso perfecto, no solamente lo que ocurrió ese 27 de septiembre del 89, sino todo lo que acaeció durante 15 días allí en esa ciudad, en Voronezh, en Rusia, y al sur, perdón, al sur de Moscú, a 500 kilómetros al sur de Moscú, tal como decían esos telediarios, ¿verdad? Esa apertura de telediario de Luis Mariña. Y es así, es que no pude rechazar este proyecto porque, como digo, es algo que me apasiona, como decía, la ufología, pero ya la ufología, no solamente la ufología internacional, sino la ufología soviética, casi nada, hermética total, es decir, había poca transparencia y esta mujer, pues Mercedes, había estado buceando en esos documentos con la facilidad que ella tiene, ¿no? También con el tema del idioma, no tiene esa barrera idiomática como nos podría pasar. Y claro, yo le preguntaba a Mercedes qué es lo que indican aquí. Tenía cualquier texto en cirílico, en ruso, y ella automáticamente me lo traducía y claro, pues te quedabas alucinado. Eso pone aquí, Dios santo de mi vida. Es verdad que hoy día hay muchas tecnologías, ¿verdad?, de traducción simultánea a través de Google, lo que es el Google Lens, que te lo hace de forma automática. Pero yo lo prefería a través de Mercedes porque, como digo, ella también te lo puede contar, te lo puede relatar con la experiencia de una investigadora de su talla.
Sin duda alguna, experiencias y también ocultismo, porque hablas, Mercedes, de la carpeta azul de la KGB. ¿Esto sería un homólogo al libro azul que tenían en Estados Unidos, donde se recogían gran cantidad de casos que sucedían en el país, o no tiene nada que ver? Sí, es lo mismo. De hecho, fíjate la similitud, ¿sabes? El libro azul, carpeta azul, o sea, lo que sí que los del KGB no le gustaba mucho este asunto de OVNI, pero tenían que ir cuando aparecía un avistamiento, cuando aparecían los testigos, ellos iban y hablaban. De hecho, fíjate, cuando aparecían por las aldeas, si testigos hablaban y si alguien venía trajeado, que pasó unos científicos que vinieron con traje, todos pensaron que es del KGB y no contaron nada, ¿sabes? O sea, porque claro, toda gente temía, porque que tú no podías decir, si tú decías que tienes un encuentro cercano, es que estás loco y tienes que ir al psiquiátrico. De hecho, cuando, por ejemplo, en el caso Karagin, que también lo vio el OVNI y también lo presenció todo, y describe muy bien cómo fue la calle y todo, cuando fue a contar, al día siguiente lo primero que hicieron todas las analíticas, se estaba borracho, después mandaron al psicólogo para ver si estaba bien, etcétera. O sea, para declarar que tú has visto esto o has tenido contacto cercano, había temporadas que no podías decir esto. Cuéntanos, porque este caso, el teniente Karagin, si no lo he dicho mal, Karagin era un piloto. ¿Qué es lo que le sucede? No, era un militar. Y él iba por la calle, también vio el resplandor, se acercó, y cuando más se acercaba también era un silbido, le apretaba como la cabeza la tensión, etcétera. Entonces, claro, él vio esto, vio cómo aterrizó, intentó para que venga la gente a investigar, y ya te digo, cuando fue a su base militar a contar, lo primero que han hecho es mirar si ha bebido alcohol. O sea, no creyeron esto. Y este caso también tiene otros testigos, entonces, ¿sabes? Es difícil de... Además, en el libro salen los dibujos que él dibujó, los planos, como lo ha dicho. Es también uno de mis casos preferidos porque, claro, un militar... O sea, no es que digo que son testigos de élite, porque no lo son, porque no están preparados para casuística OVNI. Pero yo creo que ven de otra manera el avistamiento. ¿Sabes? Yo creo que yo veo un OVNI y digo, ¡ay, un OVNI! ¿Sabes? ¡Ay, qué bonito! O algo. Ellos no, ellos ven y lo primero que piensan es amenazar a su país. Entonces, ahí es diferente. Y otro lugar, Mercedes, el lago Corp. ¿Qué sucede en ese, o qué es lo que ocurrió? A ver, el lago Corp es que también es súper bonito. Súper bonito porque yo creo que es uno de los primeros la que investigué yo. Y entonces, claro, esto está en un bosque, imagínate un lago, Corp. Entonces había ¿cómo se llama el hombre? Ese que trabaja... Un guardabosques. Un guardabosques. Eso, guardabosques. Sí que no me salía, sí. Entonces, claro, cuando iba por todo el camino, siempre, del camino de siempre, y de repente ve una zanja de 15 metros de ancho y de 20 metros de profundidad. Y no había tierra, o sea, se ha entrado un objeto al lago, pero al lado no había tierra que él ha removido, no había nada. Entonces él avisó, ¿y por qué me gusta este caso? Porque enseguida llegaron los militares, vallaron todo el territorio, vinieron los buzos, empezaron a ver qué había en el fondo. No había ningún objeto en el fondo, no había nada, todo el hielo, era en primavera ya, pero todavía en Siberia sí que hay hielo. Estaba de color como azul esmeralda, que esto les llamó mucho la atención, que han llevado las muestras, y también habían las bolitas verdes, o las bolitas redondas, y que han recogido muchísimas de esas bolitas. Y si leen el libro con atención, en mi libro siempre aparecen bolitas, siempre. O sea, no sé por qué las bolitas. Hay unas mallas, pero aparecen muchas bolitas. Entonces me llama la atención que son las bolitas. Todos son de composición diferente, pero siguen siendo cuerpos redondos. Qué curioso. Llama la atención. Javier, hay quizá un caso en donde haces un dibujo en este trabajo. En el año 1908 sucede algo, un fenómeno, le llaman el evento Tunguska.
Tiempo más tarde, hablamos de décadas después, llegan varios científicos a la zona, se encuentran, bueno, hectáreas y hectáreas, yo diría que kilómetros cuadrados arrasados literalmente, millones y millones de árboles tumbados en prácticamente todos en la misma dirección. Y claro, no se sabe qué ha ocurrido allí. Se habla de un resplandor enorme, hay muchísimas teorías al respecto, y tú con todo eso tienes que dibujar qué es lo que ocurrió en ese instante. ¿Y qué es lo que intentas describir aquí? ¿Qué es lo que intentas sacar con este dibujo en donde, bueno, nos dejas un poco también con la expectativa? Claro está, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Intentaba eso, dejar un dibujo abierto a lo que es en sí las explicaciones, ¿no? Esas hipótesis que comentabas, que bueno, hay cientos de explicaciones. Las hay, como digo, con esa tendencia hacia lo extraterrestre, hacia lo ufológico, hacia un ovni, ¿no?, que se estrella allí contra ese terreno, pues ya fíjate, eran cientos de miles de hectáreas, donde todos los árboles parecía que se habían volcado, se habían doblado, se habían quemado, una cosa muy peculiar y bueno, que más bien podía corresponder al estrellamiento de un bólido, ¿no?, de lo que sería un meteorito. Pero parece ser que, claro, por ejemplo, ahí tenemos a este señor, a Kazantsev, que él comentaba basándose en ese amor que también tenía por la ciencia ficción y por la ufología, ¿no?, diciendo que esto podría haber sido perfectamente, porque claro, se habla de un bólido, se habla de un meteorito, pero un meteorito, Juan, no cambia la trayectoria en un momento dado, ni desacelera y vuelve a acelerar. Es decir, continúa una trayectoria en concreto y se estrella y ya está. Pero aquí parece ser que cambia la trayectoria en un momento dado de ese movimiento, de ese bólido, ese objeto, ese ovni, no sabemos lo que es, y como digo, eso es lo que hace que se empiece a especular sobre este tipo de teorías más, podríamos decirlo, extraterrestres, ufológicas, y como decía, este señor Kazantsev, precisamente, yo, claro, a la hora de hacer el dibujo que digo, hago un meteorito, hago un ovni, pues yo creo que he dejado ahí un poco para que sea el lector el que de alguna manera, visionando esa imagen, visionando esa ilustración, pues sea el que decida, ¿no?, qué es lo que creer. Y como digo, interesante porque se hablaba incluso de dos naves que estaban ahí fuera de la Tierra, en el espacio. Estaban de alguna manera batallando porque una de ellas quería atacar a la Tierra. Y claro, parece ser que llega otra de esas naves, otro de esos objetos, más benevolente, y de algún modo lo que hace es derribarla. ¿Derribarla para qué? Para que no se estrelle contra la Tierra, porque claro, venían con intenciones poco amistosas. Luego también se habla de que había una nave que llega también aquí a la Tierra, empiezan a sacar agua de un lago de allí de la zona, y bueno, en ese momento pues igualmente también se estrella. También se habla de eso, de la llegada de una nave extraterrestre, a la cual cuando pasa la atmósfera, la fricción hace que se prenda fuego y parece ser que, claro, al prenderse fuego estalla el motor nuclear. ¿Eso que origina? Pues lo que aparece ahí, ¿no? Es decir, todavía aquí no se ha estrellado, no ha llegado a estrellarse, como digo. Ese es el momento previo al estrellamiento del objeto. Lo que origina es una explosión similar a la que ocurrió en Nagasaki, es decir, de la misma cantidad de explosivos que se utilizaron en Nagasaki, la misma intensidad, es decir, algo muy curioso, muy interesante, y bueno, creo que en la imagen está bien recogido, como digo siempre, el momento previo. Eso es lo que intento, que sea la persona la que, como si fuera un testigo in situ en ese momento allí, en esa zona de Siberia, observando cómo cae ese objeto en cuestión. Eso es lo que podríamos comentar, Juan, sobre este caso, que bueno, ahí Mercedes te puede contar muchísimo más, pero bueno, creo que así a grandes rasgos sería, sobre todo centrándonos en lo que son hipótesis extraterrestres, lo que te he ido comentando. Hipótesis extraterrestres muy imaginativas, también hipótesis científicas como un cometa de hielo que estallaría y por eso luego no se encontrarían los restos. Raro sería un meteorito que cayera porque no se encontró cráter alguno, pero también se llegó a hablar, incluso a especular, de un mini agujero negro que hubiera atravesado ese punto del planeta a través de ese enclave en Tunguska, en Siberia. Yo no sé si hay cosas que nos puedes aportar, seguro que sí, Mercedes, sobre este caso que, bueno, nos siembran la duda ante lo que pudo ocurrir ese año de 1908. Claro, a ver, este caso yo creo que es el más enigmático y junto con el paso de Dyatlov es el caso que más hipótesis tiene. Hay varias hipótesis, se baraja de todo. Lo que sí que cuando se organizó la expedición en 1928,
los autóctonos, la gente de ahí, de aldeas, y los chamanes dicen, no busquéis en sitio adecuado. Pero ahí en Siberia la gente no te habla como hablamos nosotros. O sea, yo cuando fue a Siberia, te dicen una frase y sonríen. Y dice, ¿y qué me quieres decir? Nada, sonríen. ¿Sabes? Como que tienes que llegar a esto. Y esto sí llama la atención, porque los autóctonos decían que no buscan en el lugar adecuado. Pero hay una teoría que también me gusta mucho de cómo se protege la tierra. O sea, había como... se nota como conspiranoico, ¿sabes? Todo lo que te voy a contar parece una hipótesis conspiranoica, pero me gusta. Y dicen que la Tierra se protege ella misma como planeta, porque sabéis que hay un montón de asteroides y meteoritos pequeños que caen cada segundo a la Tierra, y la Tierra tiene con atmósfera y todo, se protege. Entonces, en el sitio donde de Tunguska hay un volcán paleolítico, porque cuando pasó esto, todos han visto cómo salió un haz de luz. O sea, de varios colores. Entonces fue como si fuera la protección, porque también los que defienden esta teoría se basan que había pasado lo mismo cuando iba un bólido al Júpiter. Júpiter se defendió igual, lo rompió el meteorito grande, y aunque sí recibió los impactos, pero eran pequeños, y se salvó. Entonces están tratando la Tierra como si fuera un organismo vivo. Y también mezclan ahí los experimentos de Tesla. Entonces fue como en un momento adecuado, en un tiempo adecuado, se juntó todo, y es porque realmente no explotó lo que tenía que explotar o caer a la Tierra. O sea, yo en mi canal de YouTube tengo más explicación, o sea, más detenidamente, con imágenes y todo, porque me gusta esta hipótesis. Pero vete tú a saber que lo que sí que es lo que originó el estudio de los ovnis en la URSS. Pues ahí están esos ovnis en la URSS. Mercedes Pullman, Javier Domínguez Jadoga, de verdad ha sido un placer que nos hayáis acompañado, y que cada uno en su ámbito, Mercedes en el ámbito de la investigación, de la documentación, de la traducción, luego de sacar esos documentos y llevarlos al plano, en esta ocasión, de un libro, y también Javier haciendo que eso que se describe tenga por fin una imagen, por fin podamos ver aquello de la mejor manera posible que pudo ver el testigo, los testigos, y que merece la pena descubrir en este trabajo ovnis en la URSS. Mercedes, de verdad un verdadero placer que hayas estado con nosotros y que nos hayas asomado a estas historias tan alucinantes. El placer ha sido mío, de verdad. Y que vengan a vernos, que firmamos el libro el 14 de junio en la Feria del Libro de Madrid. Feria del Libro y de Madrid. Contamos más cosas. Venga, ¿en dónde? Sí. ¿En qué caseta? ¿Tenéis caseta? En la caseta 33. Caseta 33. ¿Estarás tú ahí también, Javier? Me ha dicho Voy que a intentarlo, Juan, pero todavía no puedo garantizar nada. No puedo garantizar nada. Pórtate bien. Tengo que hacerlo, sí, Mercedes, lo sé, pero como digo, tengo que ajustarme, y ojalá pudiera compartir, igual que este rato que hemos compartido aquí tan maravilloso, la verdad, hablando de ovnis, hablando entre amigos. Nos faltaba, como yo digo, una cervecita por delante y hubiese sido maravilloso, y por supuesto, cara a cara hubiese sido también genial. Pero bueno, tenemos pendiente esa charla también, Juan, ponernos cara a nosotros, aunque hemos participado en la misma serie el año pasado, no nos conocemos personalmente. Así que nada, un placer compartir este ratito con vosotros. Lo vamos a remediar seguro. Javier, Mercedes, muchísimas gracias por estar en Nueva Dimensión y traernos estas historias, tanto a nivel escrito como a nivel de visionado fotográfico. Así que un estupendo trabajo, de verdad. Fuerte abrazo a los dos.